¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga, espero que se encuentren bien. En este día quiero hacer un breve video, compartirlo con todos ustedes, creo que es un video muy importante. Tiene que ver con la situación en la que muchos hermanos nuestros se encuentran en lo que se le conoce como un matrimonio en yugo desigual. Realmente cuando las escrituras nos hablan de los matrimonios en yugo desigual, el ejemplo, la idea detrás de esta palabra yugo, realmente es la unión de las personas que conocen del campo cuando se ponen a trabajar la tierra. Entendemos que por lo general se utilizan a dos bueyes, dos toros, ¿no? Que son unidos en esta, vamos a llamarle, en este instrumento de madera. Entonces los unen a los dos para que los dos continúen arando, trabajando la tierra. Entonces esto se le conoce como yugo. Entonces cuando las Sagradas Escrituras nos hablan del tema del yugo desigual, realmente habla de una persona creyente, vamos a decir una persona cristiana, viviendo con una persona que no es cristiana o que tiene otras ideologías. Entonces ese es el yugo, y en este caso que les acabo de describir, estamos hablando del yugo desigual. Entonces, hay muchas personas, hermanos nuestros, que viven en esta situación. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, cada quien tiene un testimonio, una historia. Por ejemplo, en mi caso, usándolo personalmente, yo crecí siendo protestante, mi esposa creció siendo católica. Sin embargo, nosotros, nunca nos pusimos a hablar de el tema de la espiritualidad. Nunca realmente fue una prioridad. Por lo tanto, no era algo relevante en su momento. El problema es que eventualmente ella termina abrazando la fe que yo, abracé desde pequeño, porque yo crecí siendo protestante. A veces, en algunos casos, es al revés, pero mis hermanos, vamos a ser sinceros. Por lo general, cuando un protestante se une a un católico, por lo general, el católico terminará abrazando la fe protestante. ¿Por qué? Cuando vemos el formato, la manera en que estos dos grupos hacen iglesia, en la manera en que estos dos grupos enseñan la teología, es muy distinto, es muy diferente. No hay comparación, hablando por ejemplo del protestantismo, a la hora ellos de enseñar a sus feligreses. Tenemos que reconocer que los hermanos protestantes utilizan más la Biblia que los católicos, ¿okay? Los protestantes, por ejemplo, ellos tienen lo que se le conoce escuela dominical. Todos los domingos, antes del culto, del servicio, todos van a estas clases de Biblia. Por lo menos le dedican una hora. Luego, a la hora de el servicio, el culto, el pastor por lo menos te va a predicar un sermón de 45 minutos, a veces una hora, y a veces hasta más. Entonces, cada persona, por lo menos el domingo, está expuesto a la lectura, al estudio de la palabra, casi pudiéramos decir que 2 horas. En la Iglesia Católica, no todas las parroquias tienen esa escuela dominical, mejor conocida como la catequesis. No todas las parroquias. ¿Por qué? Porque no todos son catequistas. No todos tienen personas que verdaderamente se interesen en enseñar al pueblo. No hay. Tenemos una escasez en la Iglesia Católica. Y luego la homilía tampoco está diseñada para dar un mensaje de 45 minutos o una hora. Entonces, ya tan solamente comparándolo, lo que es el domingo, el protestante está más expuesto a la enseñanza de la Biblia que el católico. Tenemos que ser honestos, no tenemos ningún problema en reconocerlo. Adicional a esto, en mi caso, cuando estos hermanos protestantes venían a mi casa, venían los lunes, le llamaban célula de oración, oraban, leían la palabra,
regresaban el miércoles, regresaban el viernes, a veces también los sábados y de seguro el domingo. Entonces ustedes pueden ver la cantidad de veces que estos hermanos protestantes, bueno, venían a mi casa y traían la palabra. Los hermanos protestantes en ese sentido son muy, pero muy activos. La mayoría de los católicos, la mayoría, solo somos de ir los domingos a la iglesia. Y no siempre tampoco vamos a lo que es la escuela dominical o la catequesis. Entonces, les digo todo esto porque sí hace la diferencia. Entonces, eventualmente, el católico, al no haber sido instruido de esta manera, tiene una fe quizás fuerte, pero no tiene mucho conocimiento. Es decir, es una persona que verdaderamente cree en Dios, pero carece de información, carece de preparación teológica. Entonces, el hermano protestante, ¿no? Vamos a decir, se casa un protestante con una católica, eventualmente la católica va a terminar siendo protestante, el cual fue mi caso y es el de muchos también. Entonces, les digo todo esto porque hay muchas personas que están en esa situación. Se casaron un protestante con un católico o una católica. Años después vienen los hijos, los niños. Y ahí comienzan entonces las preguntas que tenían que haberse abordado en un principio, pero que no se hicieron. Y bueno, está bien, no pasa nada. A todos nos puede pasar lo mismo, ¿no? Recuerden, hay siempre un ideal. Lo ideal es que las personas se conozcan, se enamoren, hagan los preparativos, preparen la boda, se aseguren que tengan los sacramentos. Después, obviamente después de casarse, se van a vivir juntos, reciben el sacramento, la bendición de parte de Dios y después los hijos, y los hijos son criados en una misma fe. Ese es el ideal. Pero a veces estamos muy lejos, mis amados, de ese ideal. Y desafortunadamente, pues pareciera ser que es todo lo contrario, ¿no? Nos unimos sin tener como prioridad nuestra fe y simplemente, bueno, nos casamos, tenemos los niños y tiempo después decimos, oye, según mi fe, ¿no? Protestante, a los niños no hay que bautizarlos porque no tienen uso de razón, no tienen esa conciencia de pecado, entonces yo quiero esperarme. Hay otros, por otro lado, la hermana católica o el hermano católico que dicen, no, es que a mí me enseñaron que desde pequeño hay que bautizarlos. Y entonces empiezan las discusiones, ¿no? Porque el hermano protestante, por lo general, la mayoría, son de que hay que esperarse a que el niño crezca. Pero también tenemos un grupo dentro del protestantismo, porque es muy variable, el protestantismo es muy pluralista, y tenemos estos grupos más históricos que creen en el bautismo de infantes. Entonces, vas a tener, dependiendo de la persona, de qué denominación haya sido desde pequeño. Entonces, comienza la discusión. Yo lo quiero bautizar, pero tú no lo quieres bautizar. Entonces, ¿qué hacemos? Mi hermano, para comenzar, yo les voy a dar un par de consejos. Espero que les sirva. Pero algo que yo les recomiendo es que cuando dos personas se unen, van a vivir juntos. Lo ideal es que se casen, pero bueno, también entiendo que no todos tienen como prioridad el matrimonio. Entonces muchos lo ven como algo innecesario, otros dicen, bueno, lo hacemos más adelante, etcétera, etcétera. Pero vamos a asumir entonces que dos personas tomaron la decisión de vivir juntos. Cada uno trae un trasfondo diferente. Mi recomendación primaria es, no se casen, no unan sus vidas a personas que tienen una doctrina, una fe distinta, porque esto les va a traer problemas a la larga. Esa es la recomendación número uno. Bueno, pero ¿qué hago si ya lo hice, ya me casé, ya uní mi vida a otra persona de otra religión, ya hasta niños tenemos de por medio? Ok. Tenemos que, primero, hablar del tema. En cuanto al católico, la católica, que tienen obviamente una fe distinta al hermano, la hermana protestante, el católico tiene que saber esto para comenzar, que ella, como católico,
tenemos un compromiso con nuestra iglesia, a la iglesia católica. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros como católicos tenemos, además a los mandamientos de la Biblia, tenemos también mandamientos que la misma iglesia nos ha dado. Entendemos que en la iglesia católica tenemos 5 mandamientos y uno de los mandamientos, y el primero, es de ir a misa, escuchar misa completa todos los domingos. Hermanos, es importante ir a la misa. Si una persona no puede ir a la misa por enfermedad, por trabajo mismo, cosas que realmente tú puedes decir es que yo puedo justificar el faltar el domingo a misa, está bien, no pasa nada. Tenemos doctores, por ejemplo, que trabajan, ¿no?, los domingos, porque la gente se enferma los domingos, hay accidentes los domingos, necesitamos de los doctores. Entonces vamos a decir que esos doctores por trabajar están en pecado. Claro que no, porque es justificable. Tenemos, por ejemplo, los policías que también nos cuidan. Entonces, cuando una persona realmente tiene, según su oficio, que trabajar el domingo, esa persona está exenta. Eso no significa que no pueda encontrar otro día de la semana para cumplir con este requisito, porque es un requisito, una obligación, ir a misa, escuchar misa. Eso es lo primordial. El católico tiene que saber que si su esposo, su esposa quiere que se vaya al protestantismo, él o ella, el católico, tiene que recordarle a su cónyuge que él tiene un compromiso, que ella tiene un compromiso con la iglesia católica. En primer lugar, de no ir a misa, de no ir a la iglesia, por acompañar a su cónyuge a una iglesia no católica, bueno, estaría faltando al mandamiento de la iglesia para nosotros los feligreses. Ese es en primer lugar. Segundo lugar, una persona que va con otra persona a otra denominación, a otra religión, no solamente está faltando al mandamiento, al primer mandamiento de la iglesia, estos 5 mandamientos que tenemos, pero también está faltando a otro mandamiento que es bien, pero bien importante, que tiene que ver con comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros como católicos tenemos este sacramento que para nosotros es muy, pero muy significativo. El católico también está obligado a comulgar por lo menos una vez al año y por ende también ir a la reconciliación por lo menos una vez al año. Entonces, tenemos estas directrices que la misma iglesia nos ha dado y no podemos de un día para otro simplemente por seguir a una persona que ha decidido, según sus convicciones personales, abrazar una fe distinta e ir a una iglesia distinta. Yo como católico, yo como católica, tengo que entender que aunque mi cónyuge tenga esas fuertes convicciones de que la iglesia bautista es la verdadera, o la metodista, o cualquiera, sin embargo, yo como católico no tengo las mismas convicciones y la persona que practica otra religión no debería nunca, en ningún momento, forzar a la otra persona para que vaya a obligarla. Hermanos, porque eso se llamaría hacer proselitismo. Ni el protestante puede hacer proselitismo, ni el católico también. ¿A qué me refiero con esto? El proselitismo hoy por hoy tiene una connotación distinta al que se tenía en el primer siglo. Los prosélitos eran conversos, dejaban el judaísmo o el paganismo y venían a la fe cristiana. Esos eran los prosélitos. Pero hoy por hoy el proselitismo tiene que ver con la coerción, tiene que ver con la manipulación, ¿no?, de una persona para la otra. En algunos casos pudiera ser el caso de un varón, él al ser cabeza de la mujer, al ser líder de la casa, él quizá pudiera utilizar su posición como líder, como cabeza, y decirle a su mujer, tú estás obligada a seguirme a mí porque yo soy el líder. Eso no está bien, mis hermanos, porque cuando hablamos de la fe, no estamos hablando de algo meramente intelectual, algo meramente racional. También estamos hablando de convicciones, y esas convicciones realmente tienen que tomar lugar en nuestro corazón. Entonces, yo no puedo obligar a alguien simplemente porque le estoy dando información y esa persona se siente obligada, movida, a tener que seguir al varón, a aquel que es la cabeza. Eso no está bien. Eso sería hacer proselitismo
hoy en día. Sería manipular, obligar, influir en la persona para que haga algo que no quiere hacer. Entonces, nosotros como católicos estamos llamados a difundir el mensaje, estamos llamados a evangelizar, pero al final, quien hace la obra es Dios. Tenemos el ejemplo de Lidia, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Ella era una mujer de fe, pero sin embargo, ella dice que adoraba al Dios verdadero porque entendemos que en aquella región donde llega San Pablo había un paganismo increíble. Cada quien tenía su propia deidad. Pero resalta el libro de los Hechos, no recuerdo el capítulo, creo que el capítulo 18 quizás en adelante, pero menciona que San Pablo llega a esta región y se encuentra con una mujer llamada Lidia. Lidia dice que adoraba al verdadero Dios, pero significa también que ella no había abrazado lo que es la fe cristiana, hablando de la Iglesia Católica, porque recuerden, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la cristiandad en el primer siglo, al no existir el protestantismo, ni los bautistas, ni los pentecostales, ¿cuál otra iglesia es la única que existía y que tiene una historia ininterrumpida? Es la Iglesia Católica. Entonces, cuando hablamos de la conversión al cristianismo histórico, estamos hablando del cristianismo católico. Entonces, San Pablo llega y le transmite este mensaje del Evangelio a Lidia y dice que fue Dios, no fue San Pablo, no fue nadie que causó la conversión en esta mujer, no, fue Dios. Claramente dice que Dios le abrió el corazón a Lidia, Dios le abrió el entendimiento a Lidia para que recibiera el mensaje de Pablo y ella se convirtiera, y así fue. Ella se convirtió y dice que se bautizó ella juntamente con toda su familia. Por eso que nosotros creemos en el bautismo, tanto de los padres como de los niños también. Entonces, como pueden ver, las conversiones no las damos nosotros. Las conversiones las produce el Espíritu Santo en las personas. Entonces, un buen hombre, un buen líder, nunca va a obligar a su cónyuge en base a que él es el varón y él es la cabeza. Tú tienes que convertirte a mi fe porque yo soy el varón. No, mis hermanos, eso no deberíamos de hacerlo nunca. Eso sería manipulación. Por otro lado, tampoco la mujer puede obligar al varón, al marido, a convertirse a su religión, a su fe. Para eso, mis hermanos, tenemos que primeramente entrar en un diálogo, hablar el uno con el otro y ver verdaderamente cuál tiene más sentido, tanto bíblico como histórico. Y esto es bien importante. Cuando un católico habla con un protestante, tienen que poner sobre la mesa esta información, tanto de un lado como del otro. Un ejemplo les puedo dar. Yo, como converso del protestantismo al catolicismo, yo puedo comparar muy fácilmente la postura protestante con la postura católica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo transmito un mensaje, siempre comparo, contrasto lo que es la fe católica con lo que es la fe protestante. Un ejemplo que les doy y algo que ustedes como matrimonio, como pareja, pudieran dialogar, no discutir, dialogar. Cariño mío, esposa mía, esposo mío. Si nosotros pudiéramos ir en una máquina del tiempo al pasado, retroceder escasos 100 años, ¿no? Un siglo atrás. ¿Cuántas iglesias, denominaciones, incluyendo la tuya, de la que tú hoy por hoy eres parte, existiría esa iglesia 100 años atrás? Muchas de estas iglesias independientes que han surgido en este movimiento meramente modernista dejarían de existir. Si retrocedemos entonces 500 años, mis hermanos, casi todas las denominaciones cristianas desaparecerían, todas las denominaciones protestantes, pero seguiría existiendo una que ha existido por todos los siglos, desde el año 33 hasta el año 1517. Entonces, si retrocedemos en esa máquina del tiempo, asumiendo, estamos usando acá un ejemplo nada más, de que pudiéramos retroceder el tiempo 600, 700 años, desaparecen todas las iglesias protestantes. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que las iglesias protestantes no fueron plantadas, instituidas, edificadas, fundadas, como tú le quieras llamar, por Cristo mismo.
No, Cristo mismo no la fundó. Cristo mismo, cuando Él todavía estaba con nosotros, Él prometió fundar una iglesia. Y Jesús no la va a comenzar a fundar en el 1517 con la Reforma Protestante. Jamás. Entonces, estas iglesias protestantes tienen un origen, tienen un principio, un comienzo. ¿Quién las comenzó? Un hombre. En un lugar específico, por razones, en su mayoría, de división misma, desacuerdos. Uno cree de una manera, otro cree de otra y dice, ¿sabes qué? Como yo conozco la Biblia también y tengo mis propias convicciones, mis propias ideas, yo me voy a separar de ti y voy a comenzar con un grupo que tenga afinidad a mis doctrinas y voy a comenzar una nueva denominación, porque así es como comienzan. Comienzan en una pequeña célula, 5 o 10 personas se reúnen, tiempo después son 20, son 50, son 200, 1000, la iglesia ya no cabe, plantan otra iglesia, se va a la mitad de esa iglesia a otra, y esta iglesia vuelve a ser de 1000 y aquella se convierte en 1000, y así sucesivamente hasta que son una denominación global. Así es como comienzan estos movimientos. Entonces, todas estas iglesias tienen un origen, y esto es algo que una persona católica fácilmente le puede presentar al cónyuge que es protestante y hacerle ver que su denominación tiene un origen. Alguien la plantó, un hombre. Sin embargo, si seguimos retrocediendo en la historia, vamos a ver que siempre hubo una sola iglesia y esta única iglesia predicaba un mismo mensaje y tenía una autoridad, no múltiples autoridades, como hoy por hoy en el protestantismo. Una autoridad no anula un matrimonio, es decir, dice, tú te casaste, prometiste amor eterno, y bueno, no puedes disolver tu matrimonio, pero viene otra congregación y en esa congregación te dicen que sí. Entonces, mis hermanos, eso no funciona o no debería de funcionar así en la iglesia católica o en la iglesia de Cristo, teniendo una misma autoridad, porque esa es la idea. Cuando vemos las escrituras, vemos que tenemos una autoridad, no distintas autoridades. Es decir, San Pablo no decía, mira, yo creo que hay que seguir guardando el sábado, y San Pedro decía, no, yo creo que hay que guardar el domingo. No vemos acá a un apóstol diciendo, mira, yo creo, mi opinión es que una vez salvo, siempre salvo. Y no vemos a otro apóstol diciendo lo contrario. Lo que vemos es a un grupo, a una autoridad, y esta única autoridad tenía una misma enseñanza, una misma doctrina. Y todos los fieles que venían al cristianismo se hacían parte de esta única iglesia, que tenía una misma fe, que tenía una misma doctrina. Por eso, cuando una persona era excluida, ¿no?, hacía un pecado muy grave. Tenemos la carta a los Corintios de aquel hombre que estaba teniendo, ¿no?, relaciones con su propia madrastra. Esto llega a los oídos de San Pablo, que era un apóstol, parte del magisterio de la iglesia, y él dice, exclúyanlo, échenlo fuera. Entonces, hoy por hoy, mis hermanos, ya he puesto este ejemplo. Un hermano que hace exactamente lo mismo en la iglesia bautista, y el presidente de la Convención Bautista del Sur manda una carta, dicen, quiero que me excluyan, excomulguen a este hombre. Este hombre, mis hermanos, tiene miles de opciones. Simplemente me excomulgaron de esta iglesia, pero me meto a otra. ¿Qué importa, no? Entonces, esto así no funciona. En el primer siglo no funciona así en las escrituras. El método que tiene la Iglesia Católica hasta el día de hoy es el mismo que tenemos en el primer siglo. Por eso es que decimos que la Iglesia Católica es la única que es consistente con las Sagradas Escrituras, mi hermano. Entonces, el protestantismo no tiene sentido en lo absoluto, por el ejemplo que les acabo de dar en cuanto a este hombre que era excomulgado. Eventualmente, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo dice, bueno, restitúyanlo, porque ya el hombre mostró arrepentimiento, ya dejó aquel pecado, restitúyanlo. Entonces, mi hermano, en el protestantismo no se puede llevar a cabo esta disciplina. Tampoco puedes comprobar que tu iglesia, tu denominación, existía hace 200 o 300 años. No, porque no existía. Entonces, este argumento creo yo que un católico se lo puede presentar muy fácilmente al cónyuge protestante para que vea que su congregación, que su denominación fue instalada, fue fundada, fue instituida por un hombre.
Ahora, lo que comúnmente responden los protestantes es que ustedes católicos no entienden lo que es la iglesia. Todos somos la iglesia. Nadie sabe quién es la iglesia. Es la iglesia invisible. Mi hermano, seguramente a los apóstoles cuando los perseguían invisiblemente. No, los perseguían realmente. Fueron torturados realmente. Perdieron su vida realmente. No era algo invisible. Como hoy nos quieren vender esa idea que nadie sabe quién es la iglesia, solo Dios sabe quién es la iglesia. Mi hermano, eso no es así. Cristo fundó una sola iglesia y el deseo de Él es que todos seamos parte de esa única iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Él mismo fundó, la iglesia católica. Tú puedes investigar, indagar cuál iglesia fundó Cristo y te va a decir tu fuente que la iglesia que fundó Cristo es la católica, ninguna otra. Muchos te dirán, es que esos cristianos del primer siglo no eran católicos, no eran protestantes. Muy bien, supongamos que le damos la razón a los hermanos. No eran católicos, no eran ortodoxos, no eran protestantes, eran simplemente cristianos. Ahora, ¿acaso Jesús no le dio a estos cristianos la promesa de estar con ellos todos los días? Claro que sí. ¿Qué pasó entonces con esta iglesia? Estos cristianos que eran parte de una iglesia con una misma enseñanza, ¿qué les pasó? Se murieron todos. Se acabó esa iglesia y después, bueno, ¿cuál vino? Para el año 107 ya empiezan a llamarle a esta iglesia, iglesia católica, iglesia universal. Pero resulta entonces que los hermanos protestantes sigan diciendo, no, es que esta iglesia que existía no era ni la protestante, no era católica. Mi hermano, ¿y qué pasó después? ¿Dejó esta iglesia de existir o en qué se convirtió esta iglesia? Si decimos que eran los cristianos, bueno, eventualmente comenzamos a ver en la historia que la iglesia se convierte y se le empieza a llamar en la iglesia católica. En la historia vamos a ver el resurgimiento, vamos a llamarle así, de la iglesia católica, suponiendo que no eran católicos en el primer siglo, eran simplemente cristianos. Bueno, ya para el año 107 comienza a identificarse a esa iglesia como iglesia católica. No se le llama bautista, no se le llama metodista, no se le llama pentecostal, no se le llama adventista, no se le llama nada. Se le comienza a llamar a esta iglesia, que aparentemente no tenía nombre porque les bautizaron como cristianos en Antioquía, pero los empiezan a bautizar a estos cristianos como católicos. Y a través de la historia comenzamos a ver cómo en esta historia esta iglesia, que ya se le conoce como católica, comienza a tener concilios, comienza a establecer doctrinas, dogmas de fe, porque había muchos que discrepaban, como hoy en día discrepan muchos hermanos. Pero esta única iglesia comienza a establecer doctrinas. Y por cierto, estos que discrepaban no eran protestantes, eran católicos mismos. Todos estos argumentos venían dentro de la misma iglesia. Eran obispos que entre ellos comenzaban a enseñar doctrinas diferentes que en la otra parte del mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto es lógico. No habían redes sociales, no había manera de establecer qué es lo que creemos. No estaba el Vaticano para mandar este documento, decir esto es lo que todos creemos. No existía tal cosa. Entonces, mis hermanos, cada región comenzaba a enseñar una cosa distinta. Pero una vez que la cabeza de la iglesia, el sucesor de Pedro, en conjunto con los obispos, veían que tenían esta pluralidad de enseñanzas, también lo que hacían es que mandaban a reunirse en concilio. Y por eso el primer concilio, después del concilio no ecuménico en Jerusalén, tenemos el concilio ecuménico de lo que es en Nicea, ¿no? El concilio de Nicea, donde se establece lo que es la Trinidad. Si verdaderamente creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y no son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta en tres distintas personas. Esto tuvo que hacerlo ¿cuál iglesia? No fue la bautista, no fue la metodista, fue la iglesia católica la que tuvo que establecer este dogma de fe. Es una verdad que no se debe cuestionar.
que hoy por hoy la han cuestionado, porque los hermanos protestantes aparentemente tienen la libertad de hacer lo que ellos crean, lo que ellos quieran, y de creer lo que ellos quieran creer. Entonces, mis hermanos, les digo todo esto porque esta única iglesia que tiene esta historia ininterrumpida fue la que comenzó a establecer dogmas de fe. Esta es la Iglesia Católica. Esta es la iglesia de todos los siglos. Esta es la iglesia que tiene una historia ininterrumpida. Es la misma iglesia que Cristo estableció. No puede ser, vamos a decirle, la iglesia invisible. Vamos a decir, es una iglesia compuesta simplemente por cristianos, porque entonces estaríamos entrando en otro problema. ¿Qué pasó con esos cristianos? ¿Qué pasó con esa iglesia sin nombre? ¿Dejó de ser por muchos siglos? Y luego, no sé, tuvo que reaparecer un supuesto héroe de la fe llamado Martín Lutero, y fue aquel que volvió, ¿no?, a hacer ese resurgimiento de los verdaderos cristianos. Pero de ser así, ¿por qué entonces los cristianos de hoy no creen como Martín Lutero? Martín Lutero era un católico y el 80% de su doctrina era meramente católica. Es ese 20% que él comenzó a introducir en lo que es la fe cristiana, y de ahí ese grupo que le siguió a Martín Lutero, con ese 20%, eventualmente también comenzaron a atacar el otro 80%. Y por eso tenemos un montón de cristianos que creen cualquier barbaridad. Tenemos aquellos que comienzan a negar los mismos dogmas de fe que ya la iglesia había anteriormente establecido. Entonces, mis hermanos, es muy fácil demostrarle al hermano protestante que él no tiene esa historia como la tenemos nosotros los católicos. Es muy fácil también demostrarle las incoherencias que hay en el movimiento protestante, porque cada quien tiene su propia doctrina. Lo que para una denominación es una verdad, para otro es algo innecesario. Entonces, no hay manera realmente de estar bien cimentados en el protestantismo y verdaderamente tener esa seguridad que están en la verdad. Porque nadie te puede decir, nosotros los metodistas tenemos toda la verdad y todos los demás, bueno, carecen de toda la verdad. No, no te lo pueden decir. Cada quien hace su mejor esfuerzo, es lo que te dicen. Cada quien hace su mejor interpretación, pero resulta que hay miles de interpretaciones y contradictorias. Y eso, mis hermanos, no es así. No era así con los mismos apóstoles. Fue así con el paso del tiempo, pero los apóstoles siempre se encargaron de que aquellas personas que se querían desviar y enseñar doctrinas distintas, ellos se encargaron siempre de hacer otra vez, traer a esas personas de vuelta al redil, y aquellos que no quisieron, bueno, quedaron fuera de este redil, de esta única iglesia que tiene una autoridad y tiene una misma fe. Eso es lo que nosotros nos hace ser parte de esa única iglesia. Entendemos que la iglesia no son paredes, no son ladrillos, son personas, pero todos nosotros como personas nos adherimos a ese mismo grupo, y de los cuales todos comparten una misma autoridad y comparten una misma doctrina. Eso es lo que nos hace a nosotros ser iglesia. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos protestantes que están fuera de esta única iglesia, de esta única autoridad? ¿Automáticamente se van a ir al infierno? Claro que no, mis hermanos, porque ellos también hacen cosas buenas. Ellos también creen en la Biblia, por ejemplo, Biblia que nos dio la Iglesia Católica. Ellos también hacen obras de caridad, los cuales son buenas, porque nuestro Señor Jesucristo dice, toda la ley se resume en estos dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y los hermanos protestantes se esfuerzan, la mayoría de ellos, quiero creer yo, en hacer estas dos cosas. Por lo tanto, no los podemos condenar, porque la iglesia, mis hermanos, es como ese gran barco, ¿no? Tenemos a los hermanos que van quizás en otras embarcaciones, también dirigiéndose, haciendo su mejor esfuerzo, pero la diferencia es que Cristo nos ha dejado esta gran embarcación, a este gran barco llamado Iglesia Católica, y les pedimos a los hermanos con toda honestidad que ellos se den cuenta que aunque ellos están haciendo su mejor esfuerzo, sin embargo, bien pudieran estar en obediencia con nosotros y subirse a la barca de Pedro, mis hermanos. ¡Qué belleza! Que Cristo, de todas las embarcaciones allá en el lago de Galilea, se subió a la barca de Pedro. Habiendo muchas embarcaciones, se subió a la barca de Pedro. Mis hermanos, Cristo está en la embarcación de Pedro. Esa es la iglesia católica. Ahora, Dios no tiene limitaciones y Él puede salvar a quien Él quiera. Nos lo demostró en aquel ladrón de la cruz, que no fue a misa, que no fue ni una vez a la iglesia,
que no cumplió con los sacramentos, que no se bautizó, que no hizo quizás una buena obra. ¿Por qué? Porque estaba en la cruz, estaba a punto de morir y Dios, en su misericordia, se lo llevó porque Él es Dios. Entonces Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios se puede llevar al cielo a quien Él quiera. Sin embargo, el llamado siempre es a que seamos parte de una sola iglesia, que pertenezcamos a una misma autoridad, a la autoridad que Cristo nos dejó, al Santo Magisterio, y que nosotros como fieles podamos descansar con toda tranquilidad de saber que estamos en la barca correcta, que estamos en la barca de Pedro, en la cual Cristo mismo está presente. Mi hermano, entonces, si tú que vives con un cónyuge que no es católico y te quiere llevar a la iglesia protestante, simplemente preséntales estas evidencias, estas preguntas que yo te he mostrado acá, para que él o ella puedan darse cuenta que irse al protestantismo verdaderamente es un error, ha sido un error en el caso de los católicos, que por no conocer su fe, no conocer los sacramentos, se fueron muy fácilmente al protestantismo. Entonces tú bien puedes mostrarle estas evidencias de que la iglesia de Cristo tiene historia ininterrumpida. Todas las demás fueron plantadas por los hombres. Mi hermano, mi hermana, entonces, una vez que han hablado del tema, Dios quiera, y así como el caso de Lidia, Dios puede abrir el corazón de aquel cónyuge que ha abandonado la iglesia católica y se ha ido a la división, se ha ido lamentablemente a la confusión. Dios quiera, y aquella persona pueda ser tocado y pueda entender. Si la persona no entiende, bueno, simplemente dale su espacio, dale tiempo. Pero también recuerda que tú como católico, como católica, tienes tus obligaciones con tu iglesia, de ir los domingos a misa y de comulgar el cuerpo de Cristo. Entonces, el tú seguir a tu cónyuge, al protestantismo, a la división, a la confusión, bueno, estarías faltando a estos otros mandamientos que la iglesia nos ha dado, que como fieles tenemos esa responsabilidad de ir a misa, escuchar misa completa todos los domingos y de por lo menos comulgar una vez al año. Así que mi recomendación es que ustedes platiquen, dialoguen, porque a estas alturas del partido la única opción verdaderamente es orar mucho por tu cónyuge que se ha ido al protestantismo y tratar también tú de estudiar, de prepararte para que puedas también presentarle buenos argumentos a tu cónyuge. Si la persona no quiere entender, mi hermano y mi hermana, no lo obligues. Ni el protestante puede obligar al católico, ni el católico puede obligar al protestante. Esto es algo que es un asunto entre Dios y la persona. Simplemente es prepárate para que puedas presentar tus buenos argumentos y para que Dios mediante ustedes como matrimonio, como pareja, vuelvan realmente a ser una unidad, vuelvan a ser uno. Porque recuerden, si están casados o no, independientemente ustedes decidieron vivir juntos, unir sus vidas. Y no hay nada más feo que uno jale para un lado y el otro para el otro. Eso no es bueno, eso no es sano. Lo ideal es que todos jalen para el mismo lado. No solamente por el bien de ustedes, pero también por el bien de sus hijos. Porque de lo contrario, puede esto causar mucha, pero mucha división. Y esto desafortunadamente es lo que los hermanos protestantes, cuando abandonan la iglesia católica y se van al protestantismo, eso es lo que abrazan. Abrazan la confusión, abrazan todo esto de la división y lamentablemente también lo traen a sus hogares y eso no está bien. Mis hermanos, el protestantismo, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué ha dejado el protestantismo? Realmente confusión y división. Se los digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero el protestantismo solamente ha dejado confusión y división. Y lamentablemente en estos casos de yugo desigual es lo que también comienzan a experimentar en sus casas, porque eso es lo que apremia el protestantismo, la confusión y la división. Y muchos de ellos, bueno, también traen eso a sus propias casas. Y no está bien, mi hermano. Así que ese es mi consejo para aquellos que viven en yugo desigual, con personas de distintas fees, distintas religiones. Lo ideal, mis hermanos, es que ustedes dialoguen y que presenten uno de los dos cuál verdaderamente tiene mejores argumentos. Y yo se los puedo decir como converso del protestantismo por muchos años y que me puse a estudiar, y ahora como converso del catolicismo, yo les puedo decir que el católico tiene muchos mejores argumentos si verdaderamente se prepara para modo de poder entablar un diálogo con su cónyuge
que no es católico. Así que mis hermanos, yo oro por ustedes que están en esa situación. De verdad que yo mi corazón, my heart goes out to you, dicen en inglés. Siento ese dolor por la situación en la que están pasando. Yo los entiendo porque también yo, aunque fue muy breve el periodo de tiempo, también lo experimenté juntamente con mi esposa. Y es algo pues muy, muy difícil. La verdad que estar en un mismo hogar con familia y estar divididos de esa manera, de verdad que es algo pues muy feo y yo verdaderamente los entiendo. Así que yo oro a Dios por la situación en la que están y que pues Dios mediante puedan pues arreglar esa situación entre ustedes, ¿no? Así que mis hermanos, bueno, gracias. Si les gustan estos consejos, estos videos que yo les transmito, si les son de ayuda, bueno, compártanlos con otras personas que puedan también beneficiarse. Gracias por esos me gusta. Siempre es importante que al inicio o al final de esta transmisión ustedes le den me gusta, den el botoncito que dice like, porque esta plataforma de esa manera también nos sigue promoviendo. No olviden también pues suscribirse para también pues seguir creciendo y poder llegar a muchos, pero muchos más personas. Yo hago mi mejor esfuerzo. Esto lo hago gratuitamente de mi tiempo libre porque tengo ese compromiso con Dios, compromiso con su iglesia y compromiso con su verdad. Así que mis hermanos, esto es gratuitamente. No le cobramos a nadie, simplemente lo hacemos por amor y porque de verdad nos interesa que todos mis hermanos verdaderamente estemos en esa unidad. Dios nos llamó a la unidad, no a la división. Así que mis hermanos, gracias por su apoyo, gracias por las suscripciones, por esos me gusta, por su participación en este canal, por sus buenos deseos, por sus oraciones. Yo se los agradezco un montón. Me despido como siempre. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.